tal? Bienvenido, bienvenida, bienvenide. Este es Espacio Diverso, una coproducción entre Justicia TV y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Espacio Diverso es un espacio justo dedicado a la reflexión, al análisis, al debate sobre temas relacionados con el fenómeno discriminatorio en la Ciudad de México. Y el día de hoy pues vamos a hablar sobre paternidades y necesitamos mucho hablar sobre las paternidades, ¿no? Porque me parece que de pronto las conversaciones invisibilizan a los padres responsables y los obstáculos y las limitaciones que enfrentan en su ejercicio de esta paternidad. En la sociedad a nivel global existen cambios dentro de la estructura y dinámica familiar. El concepto de padre ha venido modificándose y el modelo tradicional que alude únicamente a la procreación y proveeduría en las familias se ha venido cuestionando y dado lugar a que muchos hombres que van a tener hijos, hijas, hijes, amplíen este panorama y puedan relacionarse de distinta forma con su familia. ¿Cuál es la experiencia de estos hombres que han cambiado el modelo hegemónico de paternidad? Sin duda, las experiencias en la paternidad nos ayudan a visibilizar situaciones que muchas veces creemos que solo les pasan a algunos y no a otros. Es necesario hablar de cómo ha cambiado la dinámica familiar a través de los tiempos y el involucramiento en la crianza, en el cuidado, la educación, la salud de las hijas, hijos e hijas. Este proceso ha sido lento por resistencias de todo tipo, sociales, culturales, psicológicas, emocionales, legales, pero caminando hacia un futuro prometedor y por ello es importante hablar del tema. Hace unos programas hablábamos justamente de la licencia de paternidad que se instauró en el Poder Judicial Federal y pues justo la idea es continuar con esta conversación y para ello pues me acompañan hoy tres compañeros, tres colegas con quienes vamos a platicar y quiero decir que es un programa de puros hombres porque con ellos es con quienes hay que hablar sobre las paternidades. No somos las mujeres ni las mamás quienes debemos de hablar de las paternidades, sino son ellos en su experiencia porque precisamente hay muchos temas que quedan todavía invisibilizados y que es lo que queremos hablar hoy. José Luis Caballero, quien es académico y papá, me da mucho gusto recibirte, querido amigo. Antonio Hernández, director de Corporación Plurales, esposo y papá en una familia diversa. Antonio, me da mucho gusto recibirte. Y René López, responsable de investigación en Gendes AC y papá. Y pues voy a empezar contigo, René, porque pues ustedes desde Gendes justo trabajan el tema de las masculinidades y el tema precisamente de estas perspectivas que necesitamos conversar, debatir y visibilizar. Así es que, pues, ¿cómo ves el tema de las paternidades? ¿Cuáles son los mayores obstáculos para ejercer la paternidad? ¿Cuáles son los procesos y las experiencias que tienen los padres desde la experiencia que tienes tú como papá y como parte de Gendes? Bueno, yo empezaría diciendo que antes que ser papás fuimos hijos, ¿no? Y entonces creo que eso debería detonar una serie de reflexiones para quienes somos papás o queremos serlo, de cómo fue mi papá, cómo me sentí, cómo me fue y por lo tanto cómo me gustaría ser un papá similar en ciertas cosas, pero quizás diferente en muchas, ¿no? Y a partir de este tipo de reflexiones, lo que hemos identificado es que el reto de los papás es cómo nos aproximamos de una manera diferente, no solamente con nuestros hijos e hijas, sino en la misma relación con la pareja, ¿no? Es decir, cómo nos involucramos en todo lo que implica el trabajo doméstico y de cuidados y no solamente en llevar a los hijos al parque, por ejemplo, ¿no? Y eso es un reto importante porque normalmente no acostumbramos involucrarnos en ese tipo de tareas, en ese tipo de trabajos, y entonces aproximarnos desde ahí a nuestros hijos, hijas, hijes, es todo un desafío, ¿no? Porque hay muchas cosas que tenemos que aprender, hay muchas cosas que tenemos que empezar a desarrollar, ¿no? Incluso como esta sensibilidad de qué es lo que necesita mi hija, por qué está llorando, por qué está incómoda, ¿no? Entonces, desde ahí un poco. Y también como cuestionar qué entendemos por autoridad, ¿no? Siempre nos han dicho que el papá es la autoridad máxima de la casa. Pues, ¿qué significa eso, no? Autoridad es ser autoritario o autoridad es tener una responsabilidad que es siempre compartida con la mamá para guiar, para ayudar a que estos seres que están en nuestro hogar
pues crezcan de la mejor manera, ¿no? De acuerdo con sus capacidades, intereses, posibilidades, etcétera, etcétera. Entonces, la paternidad se convierte como en una aventura a final de cuentas, ¿no? En una aventura que desafía mandatos, que desafía creencias de que a los padres no nos tocan ciertas cosas y empezar a descubrir todo lo que implica esas relaciones en el hogar, esas relaciones en el trabajo doméstico y de cuidados, ¿no? Que es algo para lo que normalmente no nos prepararon. Claro, por supuesto. Y luego esas interacciones, ¿no? De pronto con las escuelas, con el propio trabajo, y con eso me gustaría ir contigo, José Luis. ¿Cómo combinar la paternidad con el trabajo? Y esta es una pregunta que suena tremenda porque se nos hace luego a las mujeres, ¿no? ¿Cómo combinar? Pero justo, o sea, que cuando el empleador está esperando que siempre haya una pareja mujer, ¿no? Que se dedique a los cuidados, ¿cómo hace un papá que no tiene una pareja o que no tiene una pareja mujer y justificar eso ante su empleador? Sí, es muy interesante porque yo digo que con esto yo he subvertido dos maneras de entender las cosas. Ambas productos del patriarcado, ¿verdad? Una es decir, llegar a un lugar donde se esperaba que las mujeres estuvieran ahí y está mandatado que las mujeres estén ahí y hagan cosas. Y luego, el otro, la manera de entender la función de los varones en medio de la familia, de la sociedad, una función que pues estaba, que es totalmente diferente y ajena a la crianza, al cuidado amoroso, al cariño, a la forma de ser varón, ¿no? Es muy interesante cómo se van moviendo las cosas, fíjate, y la pregunta que me haces la respondo con un ejemplo que me acaba de tocar en principios de marzo. Fui a un congreso a España, ¿no? Que organizó una asociación muy importante, y un congreso de constitucional, y los organizadores les dije, pues déjame ver, porque tengo a Lázaro, mi hijo, y entonces en un momento dado dije, no me lo puedo llevar, tengo que ir muy poquito a España y regresarme así, porque no me puedo llevar a Lázaro al congreso, porque si no, ¿qué va a pasar? No puedo estar tan lejos tanto tiempo, y el congreso pues no es un espacio para quienes estamos siendo papás o mamás. Y entonces me contesta una magistrada de la Corte Constitucional de Ecuador, que aprecio muchísimo. Me dice después, oye, ¿por qué no exigiste que el Congreso estuviera equipado con posibilidades de cuidado? Porque de esta manera no hay manera nunca que las mamás y ahora los papás que podamos combinar bien el trabajo con la labor de cuidado. El problema no es tuyo, tendrías que haber ido días suficientes, no correr, y el Congreso tendría que haber estado equipado, implementado, para que quienes cuidamos estemos ahí y estemos pendientes y participemos en el Congreso. Lo que tú viviste, me dijo, es lo que vivimos siempre nosotros, ¿no? Correr, volverse en la locura, tratar de combinar todo, de presionarse al extremo. Eso es interesantísimo. Y en mi caso, como papá soltero, pues yo creo que sí hay una cosa que se recarga más, porque no está la otra figura parental, el papá o la mamá, ¿no? A ese congreso también fue una pareja heterosexual, y bueno, muy padre también en una nueva dinámica, porque quien iba a exponer, quien era la ponente, era ella. Y entonces el papá iba de acompañante, que eso ya de por sí es subvertir el modelo de tantos años y más en el derecho. Pero finalmente había una logística en la pareja que posibilitaba que no se le cargara al Congreso, en este caso empleador, que no se le cargara eso, ¿no? Que no se hiciera cargo de eso, sino que estaba en manos de la familia. Pero en mi caso no. Entonces, yo mismo, Daniela Salazar se llama la magistrada, yo mismo me di cuenta, pues, que no había cachado eso. Yo no tenía por qué estar en esa tesitura yendo al Congreso, y podía decir, oigan, es el país de las maravillas, ¿verdad? Que nunca Congreso se encarguen de los hijos, pero es muy importante en este sentido. Y yo pienso que los empleadores y que en las escuelas no están viendo todavía estas dimensiones de ninguna manera, porque nosotros como varones tenemos que proveer. Y ya de las hijas, de los hijos que se hagan cargo, pues allá las mujeres,
que mal están colonizando, ¿no? Con ese verbo incluso, estos espacios naturalmente concedidos a los varones, ¿no? Hay una división, me apuras un poco, hay una división todavía muy tajante que yo no tenía clara, ¿no? Yo siempre, pues, un hombre soltero tantos años o con pareja, pero no en esta dimensión de familia. Pero sí hay una división muy clara entre los roles, clarísima, fuerte, decantada, que romperla cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Entonces es interesante, es muy interesante. Muchas gracias, José Luis. Pues sí, sin duda, ¿no? Esa de pronto, esa visibilización y ese darte cuenta de los obstáculos que a lo mejor estaban teniendo otras personas y que no caemos en cuenta, ¿no? Y justo ahora me gustaría ir contigo, Antonio, sobre, bueno, pues estos obstáculos, estas limitaciones, de pronto estas exclusiones que existen hacia los papás en espacios tradicionalmente femeninos. No sé, imagino, por supuesto, la escuela, ¿no? Pero también de pronto las clases, no sé, tuvimos un caso de un papá que llevaba a su hija a las clases de natación y no le permitían entrar al cambiador porque pues cómo iba a entrar un señor ahí, y entonces se tenía que llevar a la niña en su traje de baño mojado porque no le permitían entrar y la niña era muy pequeñita como para cambiarse ella sola. Entonces, bueno, pongo este ejemplo como seguramente alguno que podrían en su experiencia, Antonio y tu pareja, platicarnos cómo lo viven, Antonio. Sí, muchas gracias. Yo creo que hay varios aspectos importantes. Uno, no solo el hecho de ser dos papás, digámoslo así, papá, sino el ser una pareja diversa, el pertenecer a pues, el tema LGBTI, genera de entrada, digamos que una doble situación que tiene que ver con ese machismo tan impresionante que está muy, muy presente. Entonces, digamos que no es lo mismo un padre soltero, digámoslo así, un padre viudo, que un padre que es gay. Y ahí ya hay como una doble situación de señalamiento en muchos aspectos sociales. Y esto empieza, digamos, primero con el mismo proceso de adopción. Fue un proceso bien interesante, pero en la misma entidad, que fue un proceso fabuloso, transparente, nos decían que era porque se estaba dando en la ciudad de Bogotá. Nos decían, esto en una ciudad pequeña, esto en un lugar más de provincia, digámoslo así, pues está atravesado finalmente por ese machismo tan complejo y seguramente el resultado puede ser mucho más difícil. Nos contaban eso. Un poquito como en confianza. Entonces creo que hay un primer aspecto que marca ese machismo que va incluso generando talanqueras, porque el mismo proceso tiene un pedacito, digámoslo así, que es subjetivo, que depende de unas pruebas psicotécnicas, etcétera, y que definen tu personalidad. Y ahí sabemos todos que como no entendemos mucho de lo que se trata de una prueba psicotécnica, porque yo soy abogado, etcétera, etcétera, puede que en el resultado haya un elemento subjetivo que tú no conozcas, y un poco lo que nos decían era esto puede pasar. Lo segundo, efectivamente, tenía que ver con la búsqueda de un colegio, porque entonces te encuentras dos escenarios. El jardín infantil o el colegio como tal, que por un tema legal, en general tienden a ser unos jardines abiertos para una familia homoparental, pero tú encuentras también que ya hay que mirar las familias, el entorno, el contexto. Es decir, una cosa es cumplir la ley y otra cosa es el ambiente con el que te vas a encontrar. Nuestra experiencia ha sido muy, muy positiva. Pero pues fue un proceso de búsqueda, claramente, ¿no? Ese proceso te implica de entrada que donde hay un fuerte referente católico, donde hay un fuerte referente cristiano, pues claramente sabes que no es el lugar donde vas a ser mejor recibido, ni tampoco realmente para nosotros era muy interesante, para decirlo así. Nunca sentimos un rechazo porque no buscamos esto como una posibilidad, pero claramente ahí hay un corte también en oportunidades para seguramente hijos de familias diversas. Y empiezas a encontrarte con temas, insisto, la experiencia ha sido maravillosa, pero por decir algo en los textos. Entonces los textos infantiles tienen una cosa muy llamativa, y a que nuestro hijo le ha llamado la atención, él va a cumplir 4 años, y es que siempre la referencia del cuidado, del amor, pues es la osa, la gallina, la pata, la gata, es decir, siempre es como ese tema de la hembra, lo femenino. Y hay una cosa bien interesante que hacemos nosotros, nos estamos leyendo las historias, asumimos nosotros el rol de lo que dice ahí la abuelita, la mamá, pues lo decimos tu papá, tu abuelo, digámoslo así. Obviamente no tanto en el tema de abuelos, porque pues se mantiene esta figura, pero en el tema de la no existencia en las fábulas, en los cuentos, del
papá cuidador, el papá cariñoso, el papá amoroso, pues obviamente nosotros lo asumimos y lo contamos así, normalizándolo y naturalizándolo totalmente. Tenemos también situaciones del día a día como las que mencionabas, los baños, es decir, cuando hemos estado en restaurantes, en distintos lugares, ya nuestro bebé pues no es tan bebé, ya tiene 4 años, ya no usa pañal, pero en los baños de hombres no encontrábamos cambiador, entonces no teníamos ninguna posibilidad de hacerlo y como lo mencionaban, no podíamos entrar al baño de mujeres tampoco para hacer eso. Entonces se encuentra uno que son pedacitos que realmente en la sociedad tienen que irse dando, esperemos que más rápido de lo que se espera, porque al final es una realidad y es una realidad que no solamente se cubre con una decisión legal, se cubre con un derecho, sino que debe efectivamente responder al día a día y a normalizar totalmente algo que es normal y que en ese sentido todavía pareciera para algunos roles que no es así. Entonces, creo que el mensaje tiene que ver un poquito con que la experiencia del día a día debe ser una experiencia exactamente igual y que no puede estar determinada por el sexo o el género frente al cuidado, al amor y las posibilidades. Claro, sin duda, ¿no? Y ahorita pensaba yo, por ejemplo, por supuesto, en las escuelas, pues no se cambian muchas dinámicas, ¿no? Cuando enseñan a los niños sobre la familia, pues enseñan una familia tradicional con un papá y una mamá y el arbolito de manzanas, ¿no? Y se sigue festejando el Día de las Madres. Y probablemente ni siquiera el Día del Padre, ¿no? En lugar de hacer un Día de la Familia. O sea, se siguen reforzando esta división sexual del trabajo que confunde muchísimo a los niños, a todos en general, y que lleva justo a que pues haya exclusión de ciertas familias o de ciertas composiciones familiares, lo cual me parece muy grave. Y también debo decir que muchas veces es culpa de las mamás, ¿no? Que siempre en las escuelas, estoy hablando en específico, de pronto asumimos estos clubes de Lulú para invertirlos, ¿no? Y entonces de pronto en el chat es hola chicas y vámonos a desayunar las mamás y son las mamás las que van a leer al kinder y somos las mamás las que vamos a hacer las vocales de grupo y somos las mamás y de pronto excluimos a los papás de estas actividades y me parece que también hay que llamar esa atención en el sentido de que pues si queremos que haya papás involucrados en todas las constelaciones de familias, las mamás también tenemos que soltar un poquito, ¿no? Porque creo que también tenemos enorme culpa en eso y lo asumo en este momento. Vamos a hacer un corte y ahorita regresamos a platicar pues justamente sobre estas experiencias y sobre estos obstáculos que me parece que podemos seguir profundizando un poquito más. Estamos en Espacio Diverso y estamos hablando sobre paternidades. No le cambien. Hola, pues ya estamos de vuelta aquí en Espacio Diverso y estamos hablando sobre paternidades y pues precisamente sobre el tema de los espacios laborales, que era algo que estábamos ya abordando en el bloque anterior. Me gustaría regresar contigo, José Luis, porque, bueno, pues yo sé que cuando tú y Lázaro forman la familia, tú estabas trabajando en una universidad y bueno, como papá soltero, como tú mismo te has definido hace un momento, ¿y qué pasó? ¿Cómo fue la relación? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo pudiste combinar tu trabajo muy importante en la universidad y tu paternidad? Sí, fíjate, yo estaba pues de director del Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, ¿no? Sigo aún, y tenía ya pues todo el trámite encima. Patricia Mercado, que se ha ocupado muchísimo desde el Senado en avanzar los temas de licencia de paternidad antes de lo del Poder Judicial de la Federación, efectivamente, pero ha avanzado mucho el tema. Yo me puse a ver las iniciativas y realmente la ley federal del trabajo a la mamá por adopción, que ese es un tema también, pensar en las mamás que adoptan, es interesantísimo, quizás, pues valdría la pena un tema de estos. Les dan 6 semanas. Entonces, prácticamente pues la mitad del periodo, ¿no? De quienes lo hacen por parto, son mamás por parto. Entonces, fui y le dije al rector en ese tiempo, a David Fernández, le dije, oye, pues yo quiero una licencia de paternidad en el mismo sentido de las mamás que adoptan en la ley del trabajo, y me dijo, sí, lo que necesites, ¿no? Una cultura que ya ha ido cambiando, y lo que necesites, pues no en el sentido no de lo que yo quisiera, sino en la homologación, digamos, del beneficio legal para las mamás.
Entonces la tomé, me dieron completamente la licencia entre comillas, porque en realidad me la pasaba yo conectado al correo y chateando y las cosas. Pero eso es muy, muy importante porque fíjate que refleja una institución. Qué interesante es cuando los espacios laborales van permeándose de los ámbitos de igualdad y no discriminación. Es interesantísimo. Si un espacio institucional, público, privado, se va sensibilizando de los temas, si empieza a entender los temas de equidad de género, si empieza a entender los temas de diversidad, si empieza a generar espacios de igualdad, es decir, confluye de manera natural la aceptación de las condiciones para todas y cada una de las personas en función de su propia diferencia. La licencia de paternidad, el baño de personas trans, el baño con el cambiador, las rampas para el acceso para personas con discapacidad, ¿no? La bienvenida a personas migrantes, el tema, es decir, el marco institucional que va abriéndose a través de algo, que sea de algo y que empieza a generar estos espacios, va fluyendo. No nos imaginamos cuánto importa el trabajo y la talacha que se ha dado pues, desde COPRED, desde CONAPRED, desde espacios de incidencia en los comités para lograr algo que yo lo cuento como una anécdota feliz y afortunada y que salió muy bien, que la solicité, no la tuve tampoco que reivindicar en el sentido de hacer una lucha o no, la solicité, me dijeron va, desde una institución que ya está. Y eso yo creo que es muy importante que nos pueda generar conciencia de algo que parece a veces sutil o a veces parece que no penetra, pero es muy importante tener la visibilidad, ¿no? Llegar a un letrero, a una oficina, a un restaurante y que diga en este lugar no se discrimina y todo lo que implica eso. Ahí está el resultado. Por supuesto, y sobre todo eso, o sea, que no sea una muestra como se percibe de pronto, inclusive de las mujeres, que por ejercer tu maternidad, en el caso del programa de la paternidad, dejas de ser responsable con tu trabajo, claro, dejas de ser una persona, digamos, en términos capitalistas, pero productiva, comprometida, responsable, ¿no? Entonces, a mí eso me parece que es muy importante y sobre todo que también, bueno, pues evidentemente estos cambios de dinámicas tienen efectos positivos también en las mujeres y en la presencia de las mujeres en los empleos, porque ya no nos perciben como que nosotras somos las que nos vamos a ir. Nos vamos a ir todos a cuidar a nuestros hijos, ¿no? Claro, todos a cuidar a los hijos, claro que sí. René, justo en estas dinámicas de pronto institucionales, ¿no? Como por ejemplo, los sistemas de salud, etcétera, cómo de pronto también siguen permeando estos estereotipos y estas obstaculizaciones al ejercicio de una paternidad involucrada. ¿Tenías tú también alguna anécdota con respecto al nacimiento de uno de tus hijos? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, mi hija mayor, en el 2008 que nació, nació prematuramente, entonces tuvimos que ir de emergencia a un hospital público. Entonces, pasaron dos cosas. Primero que, bueno, yo no podía estar en el parto. Entonces, primero no podía estar con mi esposa, acompañándola en un proceso que para ella fue muy traumático porque se juntaron varias cosas. El doctor que le estaba atendiendo se había ido a un congreso a Chile y entonces no estaba en ese momento la persona en la que estaba confiando en este proceso de parto. Se le había adelantado el parto, se había roto la fuente, entonces llegamos al hospital y pues yo solamente llegué hasta, digamos, la puerta antes de que se la llevaran pues ni siquiera a quirófano, a alguna sala. Llegamos de hecho en la madrugada y hasta la tarde la operaron, entonces fueron muchas horas de espera para ella, donde pues sabemos un poco cómo funcionan los hospitales, ¿no? Que no hay tiempo para dar explicaciones detalladas, para apapachar, etcétera, etcétera. No tienen personal suficiente y bueno, esa presencia mía que quizá pudiera haber ayudado un poco a tranquilizarla, etcétera, pues no fue posible, ¿no? Y además, bueno, pues no pude estar en el momento del parto, que bueno, me hubiera gustado esa posibilidad, ¿no? La situación cambió con mi
con mi otra hija porque, bueno, nació en tiempo, entonces fuimos a un hospital privado y ahí sí hubo la oportunidad de estar en el parto, ¿no? Estar en todo ese proceso de, pues de presenciar el alumbramiento que realmente es algo mágico, ¿no? Es algo que, o sea, no lo puedo describir en palabras, pero yo lo pondría como mágico, algo realmente misterioso, incluso espiritual, pues, ¿no? Pero bueno, fueron esas dos condiciones. Ahora, también creo que esta cuestión de decir, bueno, los padres seguimos cumpliendo, también tiene una cuestión peligrosa. Y me refiero a lo siguiente. Cuando nació mi primera hija, bueno, yo tenía 5 días y bueno, me los dieron en el trabajo sin problema. Pero mi hija, por haber nacido prematura, pues permaneció en el hospital varios días, ¿no? Y entonces mi esposa le habían practicado cesárea. Entonces ella tenía que ir todos los días a amamantar o por lo menos a sacarse la leche para que pudiera tomar la niña porque estaba tan pequeña que no podía tomar el pezón. Y entonces que yo estuviera solo 5 días y no más tiempo, pues sí era un problema para ella, ¿no? Que no tenía cómo movilizarse debido a la herida, ¿no? De hecho, con mi segunda hija lo que hice fue que renuncié a mi empleo porque dije, yo quiero disfrutar a mi hija, ¿no? Y estuve pues casi 6 meses con ella y la verdad es que lo disfruté muchísimo. Y entonces creo que tenemos que cambiar esta idea de que solo el trabajo es importante, ¿no? Creo que debemos darle el justo valor a los cuidados, a darnos cuenta que el cuidado genera dinámicas que socialmente son importantes. Y entonces quizá no estoy cumpliendo con una función laboral específica, pero estoy cumpliendo una función social al ejercer la paternidad de cierta forma, ¿no? O ciertos días. Y entonces creo que tenemos que reflexionar más en esta necesidad de ver o sea, si la familia es la base de la sociedad, tenemos que extraer todas las conclusiones políticas, legales, sociales, de lo que eso implica, ¿no? Entonces, creo que sí es importante como revalorar desde la política pública, pues sí, los días de licencia, pero también la posibilidad de que los padres podamos estar en el parto, si hay un común acuerdo con la pareja, etcétera. Creo que justamente la paternidad y todas las cuestiones que se plantean en torno al género y el feminismo, justamente plantean repensar lo que socialmente hemos construido. Sin duda, sin duda. Y creo que lo que planteas, René, es fundamental el tema de los cuidados, ¿no? Poner el tema de los cuidados en el centro, porque de pronto se nos olvida que necesitamos justamente visibilizar el tema de cuidados, visibilizar lo importantes que son los cuidados y que además eso es lo que nos hace seres humanos, digamos que muchos vamos a trabajar y ese no es el centro de nuestras vidas, por así decirlo, ¿no? Y que además, digo, perdón el dato, pero de pronto vemos que dentro de países de la OCDE somos, en el caso de México, uno de los países que más horas trabajamos y menos eficiencia tenemos, y eso cómo está impactando en nuestras familias, porque al final del día son horas que le estamos restando al cuidado y a la convivencia de nuestras familias y de nuestros espacios privados, porque también tenemos derecho a terminar de trabajar e irnos al cine o irnos a tomar un café con nuestros amigos, con nuestras amigas o con quien queramos, pues. Y justamente, bueno, pues este tema también de los prejuicios y de los estereotipos es algo que quería yo abordar contigo, Antonio, porque me parece también, y tú lo mencionabas en el bloque anterior, que a ver, los papás en general todavía tienen estos obstáculos y estas limitaciones. Pero cuando además eres una persona en una familia homoparental, eres un hombre gay, eres un hombre homosexual, pues estos estereotipos cruzan de una manera muchísimo más grave y a veces muy violenta. Entonces, en ese sentido, Antonio, ¿cómo se vive, digamos, en tu experiencia, estos estereotipos, estos estigmas que pesan sobre las familias homoparentales? Sí, ahí hay, digamos, un camino recorrido indudable, pero un larguísimo camino por recorrer. Yo creo que hay una situación que viene en muchos casos como de primera imagen cuando se ve a los dos padres o las dos madres
con un bebé, con una bebé, y es pensar de pronto que, mire, ¿dónde estará la esposa? Está con el hermano, está con el amigo, y entonces pensando en lo que me dices de los prejuicios, tuvimos una situación bien llamativa, porque cuando estaba mucho más chiquito nuestro hijo, estábamos en un restaurante, fuimos a almorzar, pues la familia, es decir, los dos papás y Agustín, y en algún momento pues empezamos, es decir, todo era digamos muy como una familia más hasta que tocó empezarle a cambiar el pañal, porque ahí, retomando lo que dice René, además del cuidado, pues los dos asumimos el rol de cuidar, entonces había que cambiarle el pañal. Entonces, primera situación, no podíamos entrar al baño de mujeres porque obviamente, pues, no, digamos, somos hombres, entonces no se podía. En el baño de hombres no había cambiado, entonces muy rápido empezamos en una esquina a cambiarlo y se dio cuenta entonces ya la gente que está en el restaurante que los dos éramos el papá, éramos los papás. Y pasó algo increíble y fue que una persona muy joven, yo creo que ya de unos 20, 22 años, empezó a hablar muy fuertemente, diciendo para que todo el restaurante oyera que había situaciones que debían ser sometidas a referéndum, a consultas populares, que la gente debería decidir qué espectáculos podía haber y qué espectáculos no, y que había espectáculos como el que estaba viendo él, que no valían la pena. Una cosa, entonces obviamente nosotros muy tranquilos, concentrados en lo que nos interesaba y era obviamente nuestro bebé, pero lo que me llamó la atención es que primero era una persona muy joven y segundo que estaba con dos señoras, una de las cuales parecía ser la mamá, 60, 62 años, y le decía que por favor respetara, que respetara la diversidad y que cuál era el problema para esa persona de ver una familia diferente a la familia que él había tenido, digámoslo así, diferente en cuanto a que simplemente eran dos papás y no un papá y una mamá. Pero esa fue una situación de esas de perjuicios que llaman la atención. Una segunda, digamos que hay unos perjuicios que se dan voluntariamente de frente, como ese. Hay otros que se dan sin que la misma sociedad lo note. Cuando estábamos buscando el colegio, el bebé nuestro está todavía en jardín infantil, ya estamos en el proceso de colegio, ya va a entrar en agosto un colegio ya primaria, bachillerato. Cuando decíamos, ustedes tienen alguna política especial, algún tema diferente, algo que decirnos al ser una familia homoparental, al ser una familia diversa, en muchos colegios la respuesta era no, ninguna, pero sepan que los niños o las niñas o los niñes aquí no pueden tener ninguna manifestación sexual, ninguna manifestación de cariño. Entonces decíamos, ¿y esto qué tiene que ver? Estamos simplemente preguntando que frente a nosotros qué. Entonces, muchos en la ignorancia, el primer prejuicio que venía era pensar, hay que evitar cualquier relación cercana al tema sexual, al tema de la caricia, al tema que no tenía absolutamente nada que ver. Y lo tercero, hace poco estábamos en un pueblo, un lugar más pequeño, a unas 6, 7 horas de acá de Bogotá, por carretera. Y nosotros parte de lo que hacemos mucho en Bogotá es ir los dos padres orgullosos de la mano con su hijo, en un centro comercial, en un parque, que sea clarísimo que somos una familia. Y allá cuando empezamos a hacerlo, los dos decidimos que era mejor no hacerlo. Sentíamos que estábamos en un lugar absolutamente distante, no solo físicamente, sino en cuanto a sus reglas sociales, por decirlo de alguna manera, y que podía ser tomado casi como una provocación y obviamente queríamos evitar ponernos, pero sobre todo poner a nuestro bebé en riesgo. Entonces son simplemente unos casos que muestran que todavía existen muchísimos prejuicios y que algunos se dan de forma voluntaria claramente por gente que no es abierta a aceptar la diversidad, a aceptar la inclusión, y otros que se dan porque todavía está muy enquistado ese rol de la tradicional en distintos ámbitos de nuestra sociedad. Sin duda, todos esos prejuicios y estereotipos que pesan todavía sobre la diversidad sexual, ¿no? Y sobre todo en algo que se considera intocable de pronto por estas voces conservadoras como lo es la familia, cuando en realidad las familias pues son justo esos lugares en donde debería y procuramos quienes estamos acá que sean espacios seguros, espacios de amor con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestras hijas. Quería regresar contigo, José Luis, antes del corte, el tema de estereotipos, de prejuicios en contra de un papá soltero. Sí, fíjate que estaba justamente pensando en eso, porque en realidad como que uno tiene, escuchando por ejemplo lo que decía Antonio también del restaurante y todo eso, uno tiene que lidiar con un montón de cosas. Y en esas cosas que tiene que lidiar uno, pues uno lidia con la idea de que los hombres se perciben como alguien extraño, rarísimo, que se metió una cosa que era inimaginable, ¿no? Yo tengo un pariente que un día me dijo, porque le comenté que yo en la mañana pues visto a Lázaro, lo aseo, le doy desayuno. Me dice, eso sería, me dijo una palabra que no digo en televisión, no,
Yo no haría eso nunca. ¿Cómo le haces? Tiene hijo de 30 años, ¿no? O fíjate que incluso mis amigas también en esta idea, los estereotipos están muy arraigados, ¿no? Tú no debes saber esto, tú debes dejarte guiar. Me han dicho cosas que no le dirían a otra mamá. Nunca. Nunca yo pienso que mi amiga le diría a una amiga suya o a otra mamá cómo hacerle A, B, C, D, la clase completa, con esa medio falta de confianza, porque si eres varón, eres hombre, no vas a poder hacer eso, nunca, ¿no? Entonces, lo que yo estoy viendo cotidianamente es cómo hacer frente a todo eso, pues de una manera lo más natural posible, como lo que han dicho René y Antonio, incluso divertida, incluso aleccionadora, incluso provocadora. Porque si no tienes en estos elementos que vemos en la sociedad y en estas concepciones y los estereotipos y los roles, si no tienes un nivel de permeabilidad a la provocación, es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil. Y luego en mi caso, el tema etario también, fíjate, porque no fui papá jovencito, o sea, fui papá a los 54 años. Entonces, el otro día en el aeropuerto me pasó una cosa muy curiosa. Me voy a Chihuahua, que es aquí además, en mi tierra, y una señora me ve, la señora terminó en el celular, ya no le voy a preguntar más cosas, porque me ve la señora y me dice, ay, qué bonito el nieto, me dice, qué bonito el nieto, qué lindo. Y entonces le dije, bueno, no es mi nieto, es mi hijo. Y entonces ya primera cosa, y me dice, bueno, pues es la ventaja de ustedes. Ustedes sí pueden ser papás a la edad que quieran. Esa es la ventaja que tienen, qué bueno. Le dije, no, soy papá por adopción. Ustedes también, las mujeres pueden ser mamás por adopción a la edad que quieran. Y entonces ella coge el celular, ya se puso clavada. A ver, es decir, lo que esta pregunta lo que quiero decir es que uno tiene que ir pues un poco, no pontificando, pero sí aleccionando y sí haciendo valer lo propio, ¿no? Por los mismos hijos, hijas, hijes y por uno, por este modelo diverso de familia. Pues es el cambio que necesita la sociedad, ¿no? Así es, por supuesto, por supuesto. Y justo el último bloque lo queremos dedicar al cambio cultural. Tenemos que hacer una pausa, no le cambien, estamos en Espacio Diverso y está muy buena la charla, estamos hablando sobre paternidades. Ahorita regresamos. Pues estamos ya aquí de vuelta en Espacio Diverso y estamos hablando sobre paternidades. Y en el último corte estábamos hablando sobre los estigmas, los prejuicios, estereotipos. Y me gustaría regresar ahora contigo, René, sobre estos temas como papá en una familia heterosexual. ¿A cuáles prejuicios y estereotipos te has enfrentado tú? Creo que no tantos, porque, bueno, yo también soy padre añoso, ¿no? Y entonces, digamos, el círculo de amigos que tengo actualmente, pues digamos que son como más abiertos a este tipo de situaciones, ¿no? Es decir, si hubiera tenido amigos de mi juventud y siendo padre, tratando de ser un padre diferente, seguramente se hubiera recibido muchas críticas, pero ahora la verdad es que en mi familia ampliada y en mi círculo de amigos realmente no me enfrento a ese tipo de incomprensiones. Inclusive, por ejemplo, en las escuelas, por lo menos en las que han estado mis hijas, sí se trata de incentivar el Día del Padre, ¿no? Entonces, pues normalmente nos invitan a actividades con nuestros hijos, hijas, para convivir con ellos en ese día. Entonces, creo que me encuentro en un entorno, digamos, que favorable, en el sentido de que encuentro aceptación, ¿no? a este rol. Quizás sí cierta como extrañeza, ¿no? De que realmente lo esté haciendo, ¿no? Pero no me dicen mucho. Creo que más bien el problema, que bueno, por ejemplo, padres heterosexuales tenemos,
tiene que ver, sí, con ciertos prejuicios, pero no en la misma medida que los que están expresando Antonio y José Luis. Pero quizá el problema básico es la estructura patriarcal. Es decir, alguna vez estaba hablando con un primo y él me compartía que la verdad es que se sentía muy a gusto conviviendo con sus hijas, con sus hijos, que la verdad era algo que deseaba hacer. Dice, pero no puedo dejar de pensar que por estar con ellos estoy perdiendo oportunidades laborales. Es decir, creo que el principal problema tiene que ver con que la estructura patriarcal evidentemente ha generado este tipo de situaciones con las mujeres por los siglos de los siglos, ¿no? Pero ahora que los hombres entramos a este rol, a tratar de cumplir más activamente nuestra paternidad, pues nos damos cuenta de esa limitante, ¿no? De hecho, cuando le comenté a una amiga sobre esta situación, pues ella simplemente me dijo, pues bienvenidos al mundo de las mujeres, ¿no? Y entonces creo que el asunto es eso, cómo nos damos cuenta que estructuralmente todo está diseñado para que efectivamente haya una mujer en la casa atendiendo esos aspectos y haya un proveedor, ¿no? Y cuando quieres romper esa estructura, no depende solamente de tu buena voluntad, no depende solamente de lo que tú quieres hacer, sino también depende de esa estructura que tiene que ser desafiada y tiene que ser cambiada permanentemente. Y ahí es donde, otra vez, soy privilegiado porque, pues bueno, yo trabajo en una organización que trabaja masculinidades y entonces encuentro como el espacio pues adecuado para poder conciliar o poder lograr esa corresponsabilidad entre la vida familiar y la laboral, pero no es la situación generalizada, ¿no? Entonces, creo que sí, hablar de paternidades implica necesariamente hablar del mundo laboral, ¿no? De qué manera tenemos que reestructurar el mundo laboral, porque si no todo se vuelve un discurso de yo quisiera, yo desearía, pero las condiciones materiales después son muy complicadas, ¿no? Para la mayoría de la población. Y una enorme sensibilización, ¿no? Hace ya unos meses me entrevistaban para un programa de radio, y el entrevistador, antes de que saliéramos al aire, estábamos charlando y me preguntó sobre estábamos hablando sobre la presencia laboral de las mujeres y le mencioné la licencia de paternidad. Primero me dijo, ¿qué es eso? Entonces, pues ya le expliqué y le dije, como la que acaban de implementar en la Corte, 3 meses, equiparada a la de las mujeres, y me contesta, ¿pero qué? Otra palabra, ¡qué flojera! ¿Qué voy a hacer yo 3 meses en mi casa? Entonces dije, bueno, pues es que no son vacaciones, colega, ¿no? Justo, pero lo que ahí me llamó mucho la atención fue eso, que él pensara que era una licencia para quedarse en su casa a pues no hacer nada, ¿no? Y justo tú ahorita lo ponías, René, esta cuestión del nacimiento de tu primera hija, que estuvo en la incubadora, por lo que entendí, y bueno, pues eso, o sea, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? Hubieras tenido una hija pequeña que está bajo tu cuidado cuando tu pareja tenía que ir a la incubadora a encargarse de la pequeñita y siempre están esperando que haya una red que nos rescate, una abuela, una suegra, una hermana, una tía, y pues no todas las familias tenemos esos privilegios de que haya alguien que nos ayude a cuidar, ¿no? Entonces, de pronto también es todas estas conversaciones de pues sensibilizarnos, ¿no? Cómo las familias necesitamos replantearnos y replantear las relaciones, y desde lo laboral pues es fundamental, ¿no? Y voy a regresar contigo, René, porque me interesa para que cerremos este bloque y cerremos el programa con una reflexión. ¿Qué hace falta? ¿Qué más hace falta, además de lo que estábamos mencionando, no? Bueno, creo que sí, esa parte bueno, como todo en el género, es importante los cambios estructurales, pero también el trabajo personal, ¿no? El trabajo de sensibilización. De hecho, yo he trabajado con padres y, digamos, la primera pregunta que brota de estos padres es, ¿lo estoy haciendo bien? Pero la manera como lo preguntan es de si estoy educando adecuadamente, por ejemplo, ¿no? De si la violencia que ejerzo
es la necesaria para que sean hombres o mujeres o personas de bien en el futuro. No se plantean toda esta cuestión del género en cuanto a qué valores estoy transmitiendo. Por ejemplo, puedo pensar que hombres y mujeres son iguales, pero no me veo muchas veces en la cocina, ¿no? Y entonces, si hay una división de los roles en el hogar, pues evidentemente esta idea de la igualdad pues sale volando, ¿no? Entonces, creo que sí, cada vez hay más inquietud de los hombres de asumir un rol más activo, aunque no es la generalidad, ¿no? Es decir, pues los talleres que tengo no es con grandes masas, sino con pequeños grupos de estos hombres que empiezan a reflexionar sobre estas posibilidades, ¿no? Pero bueno, empiezan a haber esos cambios y pues la cuestión es cómo invitamos a estos hombres a que piensen en que su labor tiene que ver con algo como muy amplio, como muy extenso, no solamente si juego o no juego con mi hijo, si le pego o no le pego, sino cómo me involucro en todo el trabajo doméstico y de cuidados y cómo establezco una relación con mi pareja que modele las posibles relaciones entre los sexos. Y claro, también abriendo el campo a estos niños y niñas hacia la diversidad, ¿no? Justamente estas familias diversas que están hablando, porque, por ejemplo, cuando a mí me dicen, es que a mí me hizo falta mi padre, yo a veces me quedo pensando que creo que a esos niños simplemente les dijeron que tenían una carencia porque no hubo un padre en su familia, pero la verdad es que las funciones que ejercemos los padres se pueden ejercer de muchas maneras, ¿no? Y entonces, esta idea de que lo normal, lo natural es que haya un papá o una mamá, o sea, no tiene mucho sentido cuando ya lo ves en la cotidianidad, pues, ¿no? Entonces, ¿de qué manera ser padres implica cuestionarse muchos aprendizajes de esta masculinidad que ahora sí que mamamos, ¿no? Que bebimos, porque lo estuvimos viendo todos los días, en todo momento, y empezamos a como experimentar formas diferentes de relación, no solamente con nuestros hijos e hijas, sino con nuestras parejas y también con otras familias, ¿no? Claro. Muchas gracias, René. Antonio, ¿qué cambios se necesitan para el ejercicio pleno de la paternidad? Yo creo que ahí hay unos ejercicios muy interesantes. Yo soy abogado además, de esto de si a veces necesitas que sea la ley la que dé el primer paso para que se den transformaciones sociales, o si al contrario la realidad, como lo decía René, la cotidianidad empieza a generar tanta presión que hay temas que tienen que llegar a ser normados y regulados. Yo creo que ese binomio es trascendental. Me parece que la educación en lo que tiene que ver con la inclusión, con la diversidad, no solamente en el tema sexual, en todos los aspectos, es fundamental porque se necesitan, digamos, una nueva ciudadanía. Y una nueva ciudadanía que entienda que lo que se mostró como lo normal, como lo tradicional, simplemente es un modelo entre muchísimos y que presione también para que efectivamente a nivel de instituciones, a nivel privado, a nivel público, a nivel normativo, a nivel jurisprudencial, hayan cambios que impulsen mucho más eso que empieza a presentarse ahí. Hay un segundo tema que también creo que es bien importante y es seguir trabajando por echar abajo, digámoslo así, ese patriarcado, ese machismo que tanto mal hace. Me parece que ahí hay una cosa muy enquistada en Latinoamérica, pero uno también lo encuentra en otros lugares en que de pronto no se ejerce de forma tan fuerte porque la normatividad, porque los estados funcionan. Entonces hay mucha gente que evita tomar acciones porque sabe que va a tener una consecuencia frente a la discriminación, etcétera. Pero creo que hay que trabajar muchísimo y de forma permanente. Miren que el caso que puse de discriminación que vivimos era de un joven que estaba discriminándonos, entonces realmente creo que estamos un poco a veces en una burbuja y sería mi tercer mensaje, y que no puede pasar que esto dependa del nivel, digámoslo así, económico, de ingresos y de educación. Nosotros hemos sido muy afortunados porque tenemos los medios para un jardín infantil privado, vamos para un colegio privado, etcétera,
pero así como las carencias en la calidad de la educación pública, en el bilingüismo, en los contactos, una cantidad de cosas que no deberían existir se siguen presentando. No puede ser que haya una brecha también en el tema de inclusión, de diversidad y de normalizar lo que es efectivamente normal hoy en día entre quienes pueden y quienes no pueden, entre quienes tienen y no tienen, entre quienes viajan, y eso no puede pasar. Entonces creo que ahí hay un mensaje también muy fuerte en que hay que buscar que como sociedad avancemos y, como dicen en el tema de los ODS, sin que nadie se quede atrás. Muchísimas gracias, Antonio. Y pues me voy contigo para finalizar. José Luis, ¿qué cambios se necesitan? Sí, fíjate que yo me quedé escuchando a René, Antonio, y lo que hemos conversado aquí, me quedé pensando mucho en la importancia de las instituciones. Es decir, es muy importante que el marco institucional pueda moverse con información, porque permear la cultura yo creo que tiene que ver con la idea de que una institución va empujando, ¿no? Yo hablaba hace rato de la licencia de paternidad, pero luego me quedé pensando, dije, pues qué bueno mi empleador, mi institución empleadora, pero a la hora de la hora me piden todo como si de verdad yo estuviera dedicado a trabajar 24/7, ¿no? Porque esa es la idea del estereotipo, ¿no? Habrá alguien que cuide en casa y tú tienes que trabajar siempre porque para eso estás. Y la idea del cuidado, de la crianza, no está visibilizada. Entonces las instituciones tienen que irse permeando. Y ahorita hablaba Antonio del ejemplo del derecho. A mí en México el derecho y las instituciones jurídicas y lo que se avanzó en los temas desde el derecho como un cuerpo normativo institucional anquilosado, fuertemente patriarcal. Lo que ha avanzado en el derecho para promover el cambio cultural es muy importante, porque además fue una ruptura de un modelo muy fuerte. Nosotros estábamos acostumbrados a estar en un país, aquí en México, donde el derecho iba atrás de los cambios culturales. Primero cambiaba la cultura y luego el derecho como un mecanismo de formalización, más que ordenador de lo social, de formalizador de lo social, pues acompasaba conservadoramente. Ya cuando había un cambio cultural, el derecho se movía un pasito. Pero hemos tenido reformas importantísimas y un cambio de mentalidad importantísimo, de tal manera que de alguna suerte, pues el legislativo, la Suprema Corte, es decir, se ha puesto a la vanguardia en la ruptura. Y eso es precioso y potente, porque entonces si la institución rompe los moldes, los esquemas, el derecho, la norma, la interpretación, pues la sociedad se queda pasmada, pero a la postre va a resultar mucho más eficaz. Porque esta institución madre, nos digo, de la conciencia patriarcal, esta que nos debe enseñar, cambia de repente. Entonces yo sí soy mucho de la idea de que las instituciones puedan provocar los cambios. Difícil, sí, pero yo creo que es la manera en que después se puede permear en todos los ámbitos. Claro, y ir rompiendo estas inercias, ¿no? A mí me parece muy importante. Y si me permiten, a mí me gustaría cerrar el programa también diciendo que las mujeres, por lo que además comentabas hace un rato, José Luis, las mamás en particular, también tenemos que soltar, ¿no? Esta idea de pronto de que las mujeres sabemos cómo funcionan las cosas y de pronto estas conversaciones de, miren, es que seguramente lo vistió el papá porque no viene combinado el niño, o seguramente no les dieron de comer muy bien, o el día divertido con el papá es el día que se supone que no comen bien los niños, ¿no? O sea, es ese tipo de conversaciones que de pronto vemos y que muchas veces somos las mamás las que las estamos reproduciendo. Pues yo invito a todas las que nos están viendo ahorita a no continuar reproduciendo eso y pues asumir que pues nadie nacemos sabiendo cambiar pañales, ¿no? Digo, eso es algo que vamos aprendiendo y que justamente una de las luchas del feminismo es precisamente decir eso, que no nacemos sabiendo hacer ciertas cosas que se nos han asignado y que todos y todas podemos aprender
y que quienes queremos ejercer la maternidad o la paternidad, pues lo hagamos de manera libre, consciente, acompañada por una sociedad que entienda nuestras responsabilidades y nuestras ganas de hacer ciertas cosas, y que las instituciones no nos prejuzguen por eso, ¿no? Y mucho menos la sociedad. Y pues con esto concluimos este programazo buenísimo sobre paternidades. Esto es Espacio Diverso, y agradezco mucho a René López Pérez, a José Luis Caballero Ochoa y a Antonio Hernández por habernos platicado y sobre todo por habernos abierto un poco de su vida privada, porque pues me queda claro que parte de la conversación pasa por ahí, pero es súper importante hablar sobre esto. Muchas gracias. Este es Espacio Diverso y pues nos vemos a la próxima.